tal? ¿Cómo está? Un gusto saludarlo nuevamente en este espacio de análisis Catalejo, una coproducción de Canal 44 y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, el CUCH, de la Universidad de Guadalajara. Catalejo es una mirada profunda hacia horizontes cercanos y en esta emisión analizaremos temas importantes en el ámbito latinoamericano. Para ello hemos invitado a la doctora Celia Magaña García. Ella es jefa del Departamento de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos del CUCH, el DEILA. Doctora, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Gracias, y el doctor Jaime Tamayo, él es jefe del Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales del CUCH, el DESMOS del CUCH. Doctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias, Toño, un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Y bueno, un tema latinoamericano que tiene que ver precisamente con un país centroamericano, en este caso el presidente de El Salvador. Estamos hablando de este pequeño país. Nayib Bukele, soy el líder político, se le considera como un líder político el más cool del mundo, eso dicen. Su aprobación llega al 90% según la agencia Gallup y los expertos lo catalogan como una figura ya de talla mundial. ¿Qué ha hecho Bukele de apenas 41 años? Bueno, ha hecho de su país casi un milagro. Llegó al poder el 1 de junio del 2019. Ese mismo año anunció un plan llamado de control territorial. Puso en marcha un bloqueo de señales en las cárceles, en los penales. En la segunda fase reforzó un plan militar. El 2 de septiembre de ese año registró el primer día sin homicidios. Un país con altos niveles de inseguridad. De pronto comenzó a ya no tener homicidios. Y bueno, estaremos platicando de estadísticas de lo que ha hecho Nayib Bukele en El Salvador. Lo consideran el líder político más cool del mundo. Doctora Celia Magaña, ¿qué ha hecho Bukele que ya se le considera así de esa manera? Dicen que viola derechos humanos, pero la gente en El Salvador está contenta con lo que ha hecho Bukele en El Salvador. No solo en El Salvador, las imágenes por ejemplo, ha creado la cárcel más grande de América Latina en 6 meses y su fama, su narrativa, que es una combinación interesante entre un discurso bélico y también religioso, ¿no? Se le describe como alguien que ha tenido éxito, que ha hecho milagros, frecuentemente tiene una campaña, una estrategia de comunicación en sus redes personales muy efectiva y frecuentemente termina sus mensajes con Dios los bendiga y cosas así. Bueno, es un presidente joven, tiene 41 años y ha apostado por una narrativa de eficacia. Mano dura, ¿no? Mano dura, de poner en orden, que seduce y que capitaliza un descontento social que se ha habido enfatizado por la pandemia, pero que a mí me parece que es chocante las imágenes que ha hecho y que además desde otras instituciones como las universidades, desde el Observatorio de Derechos Humanos se habla de un subregistro de los homicidios entre un 19 y un 51%. Pero de hecho Nayib Bukele ha enfrentado a esos organismos internacionales que cuidan de los derechos humanos diciéndole, pero ¿quién tiene más derechos? ¿Los delincuentes que están atacando, matando salvadoreños o los salvadoreños de bien que son víctimas de estos delincuentes? Y él les ha dicho, a mí no me vengan con derechos humanos porque para mí tiene más derechos humanos un ciudadano de bien que un delincuente común y corriente. De esa manera ha enfrentado Nayib Bukele a estos organismos, ¿no? El problema con esas narrativas es quién decide quién es el bien. Exactamente. Y quién es la persona de bien y quién no. Pero los resultados ahí están. Hay una deriva autoritaria a un costo alto. Sí, pero la gente está contenta. Y lo vamos a ver en los resultados del Latinobarómetro más adelante, que también vamos a platicar del tema. Gracias, doctora. Doctor Jaime Tamayo, ¿qué le parece lo que hace Bukele en El Salvador? Bueno, mira, son varias cosas. Primero, esto del... incluso creo que la palabra que usa es el dictador más cool. No, dije cool, el líder político. Él, no tú. Él. O sea, asume que está actuando como dictador. Pero yo haría una serie de matices y sobre todo contexto. Primero, cuando él habla de cool, se está refiriendo a una serie de actitudes muy juveniles. En la ONU, cuando se presentó por primera vez, ahí salió con su celular y empezó prácticamente a burlarse de todos los jefes de Estado, porque, bueno, pues había que estar en las redes y que no entendían y que, bueno, la juventud, etcétera, ¿no? Luego quiso ser también muy moderno en términos de la economía y metió el Bitcoin como prácticamente la moneda salvadoreña. Fue un fracaso. Ese sí fue un rotundo fracaso. Ese y más de alguno, ¿no? Claro. Es decir,
esto de cool, por eso lo digo, tiene que ver con esta visión así un poco superficial de nosotros los jóvenes ya llegamos, quítense los viejos y traigo las novedades. Y las novedades como que son las redes y como que son estas formas de moneda virtual y todo eso que no ha funcionado por ahí. Entonces, y eso es lo cool. Lo otro es el asunto de la violencia, es decir, yo ahí haría varios matices. Sí hay una serie de acciones que serían consideradas violación de derechos humanos, definitivamente. Pero yo partiría, sin justificarlo, porque creo que hay otras medidas que se pueden tomar, que llega al gobierno de un país que tiene un Estado resquebrajado. Yo lo he dicho para otros casos, y en el caso mexicano en particular, que me parece que en el caso de salvadoreño era mucho más claro, una dualidad de poderes. Un poder muy débil del Estado en algunos espacios y un poder muy fuerte en algunos espacios del crimen organizado. Llámese Mara Salvatrucha, llámese la 13, etcétera. Que se apoderaron de territorios completos, de áreas completas de la sociedad que cobraban impuestos por cualquier cosa, hasta por ir al cementerio. Como derecho de piso. Pues es que el derecho de piso es un tipo de impuesto, en realidad, que impone el crimen organizado. Tienen su propio ejército, por decirlo así, o su instrumento represivo, sus propias reglas, sus leyes, digámoslo así, sus tribunales donde uno de los miembros de esa banda decide o ellos en conjunto sobre cómo sancionar o cómo enfrentar a los otros, etc. Y en ese sentido se forma como un poder dual. En ese sentido, difícilmente podemos hablar de un Estado de Derecho cuando llegas en esas condiciones, cuando ni siquiera existe el Estado. Primero reconstruyamos el Estado. Entonces, ahí Bukele, lo que podríamos decir que está haciendo es lo que se hizo, por ejemplo, en el caso mexicano después de la Revolución Mexicana, en el proceso de construcción del Estado, que es imponerse sobre los grupos armados que había por todo el país. Y obviamente no era respetando en ese momento les llamábamos garantías individuales de la propia Constitución, porque bueno, era una especie de guerra todavía, civil, para imponerse sobre estos gavilleros, grupos armados, etcétera, el tal Pedro Zamora, que llegaba, violaba, robaba, etcétera, por todos lados, y como esos, muchísimas gavillas más. En el caso de El Salvador, hubo una situación muy lamentable. Después de la paz que se firmó, uno de los acuerdos fue desarmar a prácticamente la mitad del ejército y echarlos a la calle, y a la mitad de la guerrilla. Y con la otra mitad de la guerrilla del ejército formar un nuevo ejército. El problema fue que los que se echaron a la calle, lo único que se sabían hacer era, vivían pues a asalto de mata a los guerrilleros y los soldados asesinando al pueblo, y entonces terminaron incluso muchos de ellos integrando bandas mixtas para sobrevivir a base de robos, etcétera. El Salvador, que había recibido mucho dinero del gobierno norteamericano para la violencia contra el pueblo, dejó de recibirlo ya porque ya no lo necesitaba, y entonces entró en una situación económica muy difícil, y esto generó una serie de situaciones que terminaron provocando que El Salvador se convirtiera en uno de los países con mayor índice de violencia, de asesinatos, etcétera. Entonces, en ese contexto, hay una sociedad que reclama, primero, tener ciertas garantías incluso de la vida misma antes que derechos humanos, que democracia, etcétera. Entonces, Bukele, con esa fórmula muy al estilo de Duterte, el filipino, que también alcanzó un nivel de popularidad muy alto porque acabó realmente con la violencia en buena medida, no totalmente, pero que también siguió una política social a la vez, como educación pública gratuita, etcétera. Y en ese sentido recurren a este tipo de cuestiones, ¿no? Y bueno, pues sí, la gente opta en alguna medida por lo que les garantice un cierto nivel de bienestar, y empezando por la libertad de andar en la calle y la vida, que era de las cosas que estaban muy amenazadas. Hay que recordar una sola cosa: México exporta muchísima mano de obra, nuestros migrantes, por cuestiones económicas, la mayor parte, en buena medida. Los centroamericanos, y especialmente salvadoreños, van a migrar por razones de sobrevivencia y de seguridad, ¿sí?
independientemente de las cuestiones económicas. Entonces, en ese sentido, se crea un campo de cultivo muy propio, muy propicio, digámoslo así, para estas fórmulas medio dictatoriales, autoritarias, violadoras de lo que podían ser los derechos humanos. Autoritarismo difuso se les menciona, ¿no? Sí, de alguna manera. Que vamos a hablar respeta ciertas reglas, viola otras, etcétera. Así es. Bueno, permítanos, doctor, vamos a hacer una pausa breve. Regresamos. Esto es Catalejo, coproducción de Canal 44 y el CUSH. Ya regresamos. Gracias por seguir con nosotros en Catalejo, coproducción de Canal 44 y el CUSH. Bueno, la estrategia de Nayib Bukele en El Salvador se fortaleció con otra fase de esta estrategia, un aumento salarial a guardianes, policías y soldados. Vino la pandemia, logró consolidar el año 2020 como el más seguro en la historia de El Salvador, inauguró el Centro de Investigación Forense, promovió una reforma para que jueces, fiscales y policías pudieran jubilarse a los 60 años. Y bueno, El Salvador cerró 2021 como el año también más seguro en toda la historia. Luego vino algo terrible en 2022. El país se vio envuelto en una sacudida de 87 homicidios. En ese momento Bukele le declaró la guerra a las pandillas. Y bueno, en junio de ese año anunció la construcción como ya mencionaba la doctora Celia Magaña, de la cárcel más grande en América Latina, lo que él llamó el Centro de Confinamiento del Terrorismo. Lanzó un plan de transporte seguro. Al terminar ese año volvió a batir récord en seguridad. Solo 6 meses después de haberla anunciado, Bukele hizo la realidad de la megacárcel. La inauguró el 31 de enero de este año 2023. Y bueno, las imágenes le dieron la vuelta al mundo. Él incluso la publicó en su Twitter, en su cuenta de Twitter, como se la maneja muy bien. 2,000 pandilleros presos al CECOT. Obviamente esto generó una ola de reacciones, pero logró un récord que prácticamente logró 300 días sin homicidios en El Salvador. Ahí está la estrategia de Bukele, funcionando. Mediática o no, manejo de redes, exitosa, pero está funcionando, doctora Celia Magaña. ¿Pero a qué costo? Exactamente, es lo que se le cuestiona. ¿A qué costo? Eso, y finalmente me parece que hay varios factores aquí que hay que tener en cuenta. Uno, que la esfera pública de deliberación no es el espacio mediático. Asistimos en una época en la que se considera que son sinónimos, pero tendríamos que recordar que la esfera pública no se reduce solamente a este espacio mediático, ¿no? Eso por una parte. Y por la otra, hay una serie de violencias, en particular la violencia en contra de las mujeres, que se intensifica en estos escenarios de militarización, de llamamiento al orden, y que se convierte completamente invisible porque no es registrada, pero eso no significa que no se esté llevando a cabo. En particular, se reportan un aumento significativo de violencia sexual en contra de niñas, adolescentes y mujeres. El hecho de que no se registre no ayuda. Sucede algo parecido con las muertes que se llevan a cabo bajo la tutela del Estado, por el simple hecho de que para este gobierno, con esta narrativa, insisto, que combina este discurso bélico de guerra, pero también religioso, que lo sitúa, por cierto, en una dimensión que quiere instalarse como de superioridad moral y que entonces hace difícil el cuestionamiento político, despolitiza en realidad. Y que, insisto, puede ser muy seductor, pero para ellos las personas que están detenidas no son ciudadanos y no están registrados en estas cifras. Construir una narrativa exitosa a ese precio me parece una deriva peligrosa, no solo para El Salvador, sino para toda la región latinoamericana. ¿Que podría extenderse el ejemplo de El Salvador a otros países? Me parece que es claro cómo finalmente con esta estrategia que está haciendo él, está hablando a una generación de jóvenes y de más jóvenes que él. Y me parece que hay una articulación que, si bien no tiene un proyecto político, sí tiene una agenda muy clara antiderechos, y considero que eso es una deriva autoritaria que
por más que nos la quieran vender como muy cool, en realidad se trata de una regresión. Sí. Bueno, otro dato interesante, desde marzo del 2022, que se fue de frente contra las pandillas en El Salvador, Bukele ha logrado la captura hasta la fecha de 63.512 terroristas, les llama él, que son pandilleros en El Salvador, integrantes de la Mara Salvatrucha, como ya dijo, de la 13, de las pandillas que son o eran muy comunes en El Salvador, doctor Jaime Tamayo. Bueno, mira, hay dos cosas. Primero, llamarles terroristas a pandilleros, así sean los peores delincuentes, es una barbaridad. Y no es una cuestión simplemente nominalista, ¿eh? Lo hacen los gringos. Sí, sí. Los gringos que quieren fregar a un país lo acusan de terrorista o de apoyar el terrorismo. A los narcos de mexicanos los querían llamar terroristas para justificar una intervención armada o sanciones contra México. ¿Sí? Entonces, la utilización de la palabra terrorista, eso es totalmente falso. Entonces, si yo digo, hay que tomar una serie de medidas para recuperar al Estado, que prácticamente se desintegró y está, como digo, sobrepuesto en una dualidad de poderes. Parece que en parte está desmantelando el otro, pero no está creando un Estado, no está creando instituciones. Y es una cosa muy importante que aquí en México se debió haber hecho desde el principio y ahora ya no se puede hacer. Destituyó a todo el Poder Judicial. Sí. ¿Sí? El problema es que lo creó en función de su política y sus intereses, y eso ya es otra cosa. Es decir, no está creando instituciones estatales que van más allá, es decir, no está creando Estado, lo cual iría más allá de su persona, ¿sí? Entonces pareciera estar creando aparatos o instrumentos de una posible dictadura, o cuando menos elementos de dictadura, porque tiene elementos de democracia y elementos de dictadura. Es esa combinación ahí que utiliza. Y como tiene un gran apoyo popular, no solo eso le ha permitido tener la mayoría en el Congreso de manera total, haber barrido con la izquierda y con la derecha, el Frente Farabundo Martí, donde él venía originalmente, y la derecha Arena, este grupo ultraderechista originalmente que ha gobernado mucho tiempo también en El Salvador, pero de alguna manera esto, como se dice ahora, narrativa de llamarles terroristas a los pandilleros me parece una atrocidad, porque entonces se cometen una gran cantidad de barbaridades, e incluso en términos de lo que él pretende hacer. Por ejemplo, hubo por ahí que es un caso, como debe haber cientos o miles. Es una persona, no recuerdo qué país, iba a decir Estados Unidos, pero no estoy seguro, o chileno, algo así, que simpatizaba con Bukele, y fue a El Salvador, pero estaba tatuado. Y fue detenido, sí leí, de hecho, leí está encarcelado y no lo han podido soltar. Leí la nota, exactamente. Bueno, pero como él, ¿cuántas gentes? Digo, porque el tatuaje, aquí hay que voltear a ver a los jóvenes en Guadalajara, y ya no digo en México, ¿no? En general, o en otros países. Es una moda. Ya no es como antes, que decía, el que está tatuado es que estuvo en la cárcel, ¿no? Sí, claro. Ahora todos los chavos traen tatuajes. Entonces imagínate, aquí los mexicanos que se les ocurra ir a El Salvador, aún simpatizando con Bukele, como este muchacho, pues van a terminar en la cárcel, porque esa es la tarjeta de identidad para ser acusados de pandilleros, pero como son pandilleros, son terroristas, y por ser terroristas, sin derechos, son detenidos, se les siguen procesos muy lentos, y bueno, van a dormir en el piso, van a comer una vez al día, van a comer sin proteína suficiente, o sea, todas las barbaridades que utilizan ese es otro tema, a los presos les ha quitado precisamente eso tampoco. Y son las mujeres las que están asumiendo esa labor de cuidados de las personas que están en prisión. Ajá. Y aparte, esos excesos también está preparando todas las reformas constitucionales para su reelección. De hecho, menciona que parecía que no tiene una agenda política, pero sí la tiene en realidad, porque ya se habla de que va a buscar la reelección, a pesar de que la Constitución salvadoreña no lo permite en este momento. Pero como tiene una gran mayoría en el Congreso, es muy fácil que la modifique. Sí. Muy bien. Entonces, ¿creen que esta política es de claroscuros, no es ni sí todo ni no todo? ¿Pudiera permear hacia otros países? Por ejemplo, que estén en situaciones similares a El Salvador. México podría ser uno, pero ya vemos que aquí pues no puede, ¿no? Bueno, yo te voy a decir una cosa. A los narcos, aquí, no, tampoco. Pero aquí, claro que Bukele vino y habló maravillas de López Obrador, ¿eh? ¿Quién, Bukele? Claro. Oiga, doctor, ahorita que mencionaba las criptomonedas, unos apoyos que México le entregó a El Salvador casi al inicio de la gestión, dicen que Bukele en realidad los invirtió
Así en fue. las bitcoins, ¿no? Así fue. Que eran destinados para otros Pero lo que te digo es que él vino a México y habló maravillas de López Obrador. Entonces, tampoco... Pues sí, es que pero quieren bueno, ser iguales. yo creo que hay muchas diferencias, podemos no hablar de eso. Para empezar la edad. También. Pero lo que sí es que no es algo que se vaya no creo que se vaya a adoptar en México, porque ya se hizo antes. Es decir, Bukele no es una novedad. Yo hablaba de Duterte, que es el que le había funcionado más esta estrategia de violación de los... Él tenía escuadrones de la muerte, y además él reconoció en una reunión con empresarios que él personalmente, siendo alcalde, iba a matarlos, y no solo delincuentes de alto nivel, a los drogadictos, ¿sí? Y habló de un holocausto, utilizando esa palabra, de los drogadictos para eliminar 3 millones de filipinos. Es decir, ese tipo de personajes ya existen, y en México tuvimos uno que combinaba también esta cuestión así medio religiosa y de terrorismo de Estado, y que demostró un gran fracaso, que es Calderón, el sargento Calderón, ¿no? Pues sí, es su guerra, así se llamó, guerra contra el narcotráfico. Luego le quiso ir modificando, luego, en fin, fue cambiando el nombre, pero él le denominó de entrada, se puso su cachuchita de sargento, ahí asumió el mando militar, en serio, no solo de nombre, y estructuró, según él, toda una política militar de guerra contra el crimen organizado, contra el narcotráfico, además decía, ni siquiera tenía claridad en ese sentido. Bueno, fue un fracaso, y es todavía algo de lo que seguimos heredando. Y en estos gobiernos, sobre todo desde Fox, que le entregó al crimen organizado la estructura de inteligencia, los famosos gafes, pero sobre todo a partir de Calderón, se vino una situación que colocó a México como un país en el que la impunidad alcanzó niveles del 97 hasta el 99%. Eso habla de que no hay Estado de Derecho. Entonces, en ese sentido, desde ahí empezó la destrucción del propio aparato del Estado, que pudiera haber garantizado un Estado de Derecho. Y hasta la fecha esos niveles de inseguridad persisten, permanecen. Creo que ha variado, pero bueno. Sí. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Esto es Catalejo, coproducción de Canal 44 y el Cooks. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en Catalejo, coproducción de Canal 44 y el CUSH. Bueno, en los segundos bloques que nos quedan, vamos a platicar del informe Latinobarómetro, que habla precisamente sobre datos de la ciudadanía latinoamericana, que tiene que ver con los ritmos políticos y bueno, todo lo que piensan en materia de democracias en la región, con algunas perspectivas, y da seguimiento a la evolución de algunas tendencias. ¿Qué está ocurriendo en América Latina con base a este informe? Bueno, son datos que precisamente señalan la crítica de los ciudadanos a la democracia, que es una demanda de democracia permanente, pero también como un desencanto de la democracia, una desilusión de la democracia, que provoca que en cierto sentido los ciudadanos estén apoyando gobiernos como en El Salvador, que precisamente se les considera como de dictaduras difusas, pero aquí ellos nos van a explicar que es una dictadura difusa, y en este caso El Salvador, pues no tan difusa, como decía la doctora Celia Magaña. ¿Qué nos dice este informe del Latinobarómetro, doctora Celia Magaña? Pues datos preocupantes, ¿no? La gente podría apoyar incluso gobiernos dictatoriales. O ser indiferente, indiferente a la democracia. Si es un régimen democrático o no democrático. Y también destacan este informe como los más jóvenes, ¿verdad? Sí. Tienen estas, a mayor juventud, tienen mayor grado de indiferencia, mayor apoyo a gobiernos autoritarios, sin problema. Yo creo que tiene que ver con procesos de memoria histórica. Son generaciones que no necesariamente han vivido las dictaduras como la población de 60 años y más. Creo que es importante ahí, tenemos una tarea pendiente a nivel de América Latina en materia de memoria. Vemos un avance desigual en esa materia. Vemos países como Argentina, donde ese ejercicio ha sido como más consecuente, y otras sociedades como Chile, incluso Uruguay, en donde no necesariamente ese proceso se ha llevado a cabo. Y además, pues ya lo decía el célebre Salvador Allende, ¿no? Hay viejos jóvenes y jóvenes viejos. La edad no necesariamente significa que solo por ser joven se tenga una esencia de
de innovador o de revolucionario. Lo que ocurrió en esos países que menciona fueron dictaduras militares, ¿no? Que es algo distinto a una dictadura elegida en las urnas o una dictadura democrática, pudiéramos decir. Ahora, yo pregunto, en México, pues, ¿hemos tenido alguna dictadura de ese tipo, como en Argentina, Uruguay? Doctor, aquí ¿se ha tenido podríamos algo? decir que el primer golpe de Estado promovido directamente por la embajada gringa en América Latina fue en México. Y por eso se conoció incluso el pacto de la embajada, donde se fraguó el golpe de Estado contra Francisco I. Madero. ¿Sí? Victoriano Huerta fue un producto de la embajada gringa para dar un golpe de Estado en México en interés del petróleo. ¿Sí? Porque Madero ya había metido algunos pequeños controles e impuestos, y eso fue un factor muy importante, porque el representante en ese momento de la embajada en México, el embajador Henry Wilson, había sido funcionario y seguía teniendo mucha representación de la compañía petrolera más importante de los Estados Unidos, que había construido incluso el edificio de la embajada norteamericana. Entonces, pues ya tenemos esa experiencia. Sí vivimos una dictadura, lo que pasa es que la vimos demasiado temprano, ¿no? Y fue un factor... Como usted menciona, la primera, ¿no? Así es, fue un factor que determinó un intento de restauración del Estado oligárquico porfirista, y que generó que la Revolución Mexicana pues, se profundizara mucho más allá de lo que había sido un proceso meramente político-electoral propiamente, ¿no? con Madero. De manera que sí teníamos ya esa experiencia. Y eso de alguna manera sirvió de vacuna, ¿sí? Para que México tuviera, sí, oscilara en alguna medida en las políticas de la Guerra Fría, etcétera, pero que nunca se dieran condiciones para un nuevo golpe de Estado. Hubo varios intentos. El último contra Echeverría, promovido también desde Estados Unidos, ya lo hemos hablado en alguna ocasión, pero hubo otros intentos, ¿no? Y levantamientos militares, pero ya nunca prosperaron. ¿Sí? Pero los mexicanos como que no tenemos esa memoria histórica, como señala la doctora Celia Magaña, porque si ponemos a pensar en los chilenos, los argentinos, los uruguayos, ellos están plenamente conscientes de lo que es una dictadura, y aquí a lo mejor la población joven, como dice la doctora, pues no tenemos esa conciencia histórica de una dictadura. Yo creo que ahí habría que ver, porque Chile está demostrando que la memoria histórica no le queda muy con los resultados clara. del domingo, ¿no? Ya, luego podemos hablar un poco de eso, en ¿no? unos momentos de eso. Y en Argentina, bueno, pues hemos visto cómo Macri, cuando gobernó, y su grupo parece que está repuntando otra vez, pero gobernó echando para abajo todo lo que se había hecho en materia de memoria histórica y reincorporó a su gobierno incluso a figuras de la dictadura. Entonces, eso de que porque esté más reciente las dictaduras hay una memoria más firme, no necesariamente, ¿no? Y le preguntaba eso por los resultados del Latinobarómetro. Bueno, ¿no? voy a eso otro. Sí. Esto, mira, si tú revisas los primeros documentos que sacó Latinobarómetro en sus inicios, era muy sólido el apoyo a las democracias, excepto en algunos países. Sí. Y cada vez fue variando. El caso mexicano pues estaba muy por encima porque estábamos estrenando, digamos, democracia electoral, democracia bajo las reglas liberales. Pero conforme fue pasando el tiempo, esto fue cambiando. ¿Por qué? Porque la gente prefiere bienestar que esta democracia vacía, que se limita a emitir el voto, ¿no? Cuando les vendieron que la democracia iba a resolver todos los problemas, es decir, y no les dijeron, es un mecanismo para una transición cotidiana, regular, de el poder público, sin los sobresaltos de otro tipo de cuestiones. Es simplemente un procedimiento, ¿sí? Un procedimiento electoral. Les hacen creer, o sea, le hicieron creer a la gente que la democracia iba a solucionar los problemas sociales, los problemas de cualquier tipo, y resulta que no. Y resulta que en muchos casos, pues estas democracias han sido un verdadero fracaso, porque además se ligaron mucho al modelo, son democracias liberales, al neoliberalismo, y entonces de alguna manera los culpan también de las causas de la pobreza, de la desigualdad, y luego de los valores neoliberales que se inculcaron y que generaron también esta explosión de delincuencia, porque si lo único que es importante es el individuo, entonces, bueno, cualquier cosa se vale y entonces no hay escrúpulos y el que puedas actuar por la legalidad o la ilegalidad,
no importa si eres un hombre que triunfa o una mujer que triunfa, sobre esta base, ¿no? Entonces, la democracia empezó a ser muy cuestionada en ese sentido, y eso en todo el mundo, ¿eh? ¿Desde cuándo se viene hablando de la crisis de la democracia? Que tampoco es tan exacto, y que la crisis de los partidos, pero no terminan los partidos tampoco de desaparecer. Aparecen fórmulas diferentes que terminan convirtiéndose luego en partidos, pero lo que sí es que la democracia ya no es lo que la gente pensaba que era, pero tampoco entendieron lo que sí era. Y entonces eso hace que se desvalore mucho. Y por otro lado, bueno, la gente que quiere, no quiere vivir con la vida amenazada, con sus situaciones personales de amenaza, etcétera. Y entonces el bienestar se coloca por encima de la democracia. Y eso se expresa en incluso por encima de la propia libertad, a lo mejor. El bienestar y la seguridad, ¿no? Yo no sé si... Sí, doctora. Solamente, pero curiosamente ahora el éxito de figuras como Bukele tienen que ver con esta misma expectativa que va a resolver todo. Solo que ahora ya no es la democracia, ¿no? Ahora es una persona fuerte que va a poner orden, que va... Sí, ese es el discurso. ¿Una especie de caudillo? O de papá, ¿verdad? Es una... ¿De qué? ¿De papá? De papá. Es un mecanismo profundamente patriarcal. Ok. Muy bien, permítanos, vamos a hacer una pausa breve. Regresamos. Esto es Catalejo, coproducción de Canal 44 y el CUSH. Ya regresamos. Bueno, continuamos en Catalejo, gracias por seguir en esta emisión. Bueno, estamos hablando del informe Latino Barómetro y básicamente lo que señala este informe también es un preocupante incremento que se ha registrado en la última década. Básicamente ya no se viene apreciando un apoyo importante hacia la democracia en los últimos 10 años. Y precisamente se habla de una indiferencia a la democracia, que es una expresión sustantiva de la decepción que sienten los ciudadanos por el mal funcionamiento de esta democracia. Y esta tendencia va en incremento, de hecho aumentó 11 puntos durante la última década, de 16% a 27%. E incluso también este informe señala que los ciudadanos ya no le tienen miedo a los gobiernos militarizados, apoyan gobiernos hasta cierto punto autoritarios o apoyan el autoritarismo. El principal riesgo para las democracias latinoamericanas, que eran estos dos temas, a la gente ya no le está importando y, como dice, a la población joven mucho menos. Y esta creciente indiferencia, junto con la captura del Estado por parte de las élites, que pueden ser las oligarquías, pues también está llevando un auge de lo que se le ha denominado, así lo dice el Latino Barómetro, un autoritarismo difuso en la región. Doctora Celia Magaña. Yo creo que también es importante contextualizar que este informe se presenta en noviembre del 2021, es decir, justo antes de la pandemia. Creo que es un contexto que enfatizó procesos que, si bien ya venían y ya estaban, pues se intensificaron. A raíz de la pandemia. Porque quedó más que evidente este déficit en los estados en cuanto a atención a salud, en cuanto a atención a desigualdad. Me parece que eso evidentemente se ve reflejado en esos resultados. Y bueno, yo estuve revisando el informe. Las diferencias entre hombres y mujeres no eran tantas, pero sí entre generaciones, que era algo que ya comentábamos, y me parece que ahí hay cosas. Sí, y este informe pues supone precisamente 25 años de mediciones que se han hecho en 18 países de América Latina y el Caribe, la mayor base de datos regional sobre actitudes ciudadanas ante la democracia en español, ¿no? Ante los países hispanos. Sí, pero sí tendríamos que tener en cuenta que se trata de una encuesta de percepciones, finalmente. Sí, ¿no? Percepción, pero dicen percepción es realidad. No, doctor Jaime Tamayo. Bueno, mira, es que aquí también esto es muy importante, lo que señala Celia de las generaciones. También tiene que ver con dos cosas. Una, efectivamente, estos jóvenes viven ya en una democracia de la cual lo único que han visto es algo decepcionante, es algo que no les resuelve sus problemas. Llegan a un mundo en el que sus expectativas de vida es así, muy difusas. No ven futuro, no tienen ninguna estabilidad de la cual agarrarse, y se da en medio de esto. Entonces, para ellos no es el asunto de la democracia, fíjate, porque también hay una trampita ahí, poner democracia o dictadura. No, es bienestar personal, si tú quieres, y si eso
y requiere una democracia o requiere una dictadura, no importa. Lo que pasa es que necesito que me den estabilidad, seguridad, etcétera, etcétera. Y esa es la parte que hay que ver, que no está atendiéndose. Ese es por un lado. Por otro lado, hay una gran pérdida de lo que fue la educación cívica, ¿sí? No hay un ambiente que haga ver la importancia de la democracia, porque aún la peor de las democracias tiene ciertas cuestiones que solo se ven cuando no se tienen. Yo digo, a veces usando un ejemplo muy simple, cuando platico con jóvenes o muy jóvenes sobre esto de la democracia, es que ustedes nunca se dan cuenta de la importancia que tiene la luz, claro, porque la tienen, pero el día que se va, ese día se dan cuenta. El día que no se tenga realmente democracia, que vivan lo que vivimos en generaciones anteriores frente a gobiernos unipersonales, autoritarios, o hegemónicos, como algunos quieren decirle, pero que en realidad pues, era una dictadura de partido, ¿sí? Una estructura autoritaria que no respetaba ningún tipo de derechos, ni siquiera se consideraban derechos humanos, ¿no? Los desaparecidos políticos que se vivieron en ese tiempo por parte del Estado y que pues con toda la impunidad llegaban a la casa, sacaban a la gente, no le importaba. En fin, todo eso ellos no lo ven porque no lo viven, no lo vivieron. Ahí va más allá del asunto de la memoria, ¿no? Es decir, hay que hacer conciencia de eso. Es como digo, muchas veces no nos damos cuenta de que hay luz porque tenemos como el el trabajo internet doméstico, y todo. doctor. También, Como el pues. trabajo doméstico. Yo sí quisiera hacer un matiz ahí, porque me parece que también estamos hablando, por eso decía que es una encuesta de percepciones, de un concepto de democracia muy formal. Me parece que el hecho de que no necesariamente aprueben o sean indiferentes a esta concepción de democracia formal no significa que su participación política o activa no esté presente. Me parece que las juventudes hacen cosas, tienen procesos horizontales de participación, pero creo que lo que hay es esta indiferencia, esta dimensión de democracia formal. Sí, de hecho, muy brevemente, pero simplemente también hay que asumir que no es la única democracia, la democracia liberal. No, ya actualmente hay muchas formas de democracia. Hay otras democracias y tenemos que reconocerlas, ¿no? Sí. Y desde las democracias de las tribus en Libia, que fue destruida por la OTAN y por los Estados Unidos y que funcionaba muy bien para las características de ese pueblo, la democracia popular, por ejemplo, en Cuba, en la que concurren a la elección 5 o 8 candidatos que contrastan currículums, nadie va por partidos, ni por el Partido Comunista, porque ningún partido puede competir en las elecciones, entonces, digamos, ni se llena de propagandas así con frases tontas y rimbombantes, sino es el currículum lo que se enfrenta, de uno a otro, y de ahí escoge el pueblo cubano. O otras formas de democracia que tratan de venir desde organizaciones populares, bueno, como el intento del llamado socialismo del siglo XXI en Venezuela desde Chávez. En fin, hay otras formas de democracia que no son nada más la democracia liberal o democracia procedimental, ¿sí? Entonces, también eso, efectivamente, el Latinobarómetro lo único que muestra es respecto de la democracia formal o liberal o procedimental, nada más. Y hay muchas otras formas de democracia. Ahora, esta percepción, el informe del Latinobarómetro, no sé si distinga entre gobiernos de los llamados progresistas y los gobiernos en general, o el de El Salvador, por ejemplo, pero esta indiferencia se registra en todos los países, sí, independientemente de la formación o clasificación de los gobiernos, ¿no? Lo cual nos habla de esa necesidad de hacer una autocrítica, incluso en los gobiernos progresistas, ¿no? Sí, sí. Y por qué una figura como Bukele les habla a esta generación y es efectiva, ¿no? Y es algo que desde otros gobiernos, bueno, Boric quizá, pero bueno, pero desde gobiernos progresistas no necesariamente se tiene esta. Sí, doctor. Sí, ahí hay una cuestión que de otra manera se vive también en Europa. Es decir, hay problemas que pueden ser muy difíciles de agarrar, pero que están ahí y no se enfrentan, y que le cuesta mucho tener un proyecto para cómo resolver el problema de la seguridad, por ejemplo, para los gobiernos progresistas, porque está vinculado a la represión. Yo digo, bueno, hay que utilizar la inteligencia, y la inteligencia no lo digo en términos de pensantes, sino estructuras de vigilancia muy especial, como lo hace Rusia, pero también medidas represivas contra la delincuencia, evidentemente. Pero también, por ejemplo, el asunto de la migración, ¿sí? Bueno, en Europa es algo ahorita, que la derecha y la ultraderecha ha manejado muy bien,
pero que la izquierda no ha tenido todavía la capacidad de dar una respuesta que satisfaga medianamente por lo menos a cierto sector de la población. Entonces aquí tenemos sobre todo el problema de la inseguridad y el asunto de la corrupción. Es algo que los progresistas o la izquierda le ha costado más trabajo atender, y que es una preocupación pues de una parte importante de la población finalmente, y es lo que la derecha y la ultraderecha, por ejemplo, explotan mucho, ¿sí? En otros países, porque aquí la oposición está prácticamente sin hacer nada. Bueno, es que aquí la oposición es es lo más corrupto que ha habido en la historia de este país, ¿no? Basta ver simplemente como entonces, ¿con qué cara van a hablar de la corrupción, no? ¿Con qué cara van a hablar? Pero a lo mejor en el terreno político sí, pero a lo mejor en el terreno social sí hay ideas que sí se han instalado de esas interpretaciones. Esa necesidad o esa apuesta por esa eficacia para que sea la determinante para elegir un gobierno, creo que está más instalada socialmente. Sí, también. Sí. Y la agenda antiderechos y antigénero, obviamente, también. Bien, permítanos, vamos a hacer una pausa breve. Regresamos ya a la parte final de Catalejo en esta emisión. Ya volvemos. Continuamos en Catalejo, ya en la parte final. El pasado domingo se llevó a cabo en Chile una asamblea, la segunda después del primer fracaso, que de hecho aquí lo tocamos en este tema. La doctora Celia Magaña estuvo en el fracaso de la primera constituyente chilena. Bueno, este fin de semana pasado se llevó a cabo la segunda asamblea para la elección de la segunda constituyente chilena. ¿Cuáles fueron los resultados, doctora Celia Magaña? Porque dicen ustedes, hay un avance preocupante de la extrema derecha en Chile, doctora. Sí, hay una vuelta total del panorama. Hay 35.5 para la extrema derecha, 21% para la derecha y 28% para la unidad de Boric. Así es, así se fueron los resultados precisamente. ¿Qué indica esto, doctor Tamayo? Bueno, mira, son varias Pérdida cosas de la memoria histórica, como mencionábamos hace rato. Es que esa es la cuestión. El gobierno de Boric, por un lado, no ha sido capaz de conservar el apoyo que tuvo en la elección. Ha bajado mucho porque no ha resuelto muchas de las demandas y de las promesas que se había presentado, ¿no? Por un lado. Por otro lado, la constituyente primera, que tuvo una votación muy importante, diversos grupos, tanto progresistas como de izquierda, como autonomistas, sacaron una constitución que parecía muy avanzada, pero que concedía quizás demasiadas cuestiones desde a las comunidades indígenas hasta otra serie de cosas que la población al parecer no estaba dispuesta a avalar. Entonces echaron para abajo esa constitución cuando fue sometida al referéndum, ¿no? Popular, al voto popular. Y entonces se convoca una nueva constituyente y pasa exactamente lo contrario. No solo gana la derecha, la mayoría absoluta, sino dentro de ese bloque de la derecha está la ultraderecha, que tiene la mayoría a su vez de la derecha y que es la primera fuerza del constituyente. Y cuando hablamos de ultraderecha no estamos hablando de una simple ultraderecha, porque la llamada derecha chilena en realidad es de ultraderecha, son pinochetistas la mayor parte de ellos, ¿sí? La mayor parte de ellos viene de los partidos que surgen con el pinochetismo. No, estamos hablando del llamado Partido de los Republicanos, que se vincula directamente al nazismo. El dirigente es un hijo de alemanes, un tal Katz, que proviene incluso de una familia que participaban de una colonia llamada Dignidad, donde se torturó y se asesinó a una gran cantidad. Se hizo una película de esa colonia, hay una película exactamente de esos son los hijos de esa colonia, pero con las mismas posiciones radicalizadas incluso de los padres, son nazis. ¿Sí? Son nazis en el sentido estricto de la palabra, que provienen del nazismo alemán que se insertó ahí en Chile y que traen ese lenguaje modernizado. Y lo importante, lo preocupante y lo importante en ese sentido es cómo le pudieron llegar a una sociedad que unos meses antes prácticamente se había manifestado en lo contrario al votar a otro constituyente, que después ese constituyente no logró armar algo que representara los intereses comunes, sino que sumó a todos y eso ya no resultó,
pues es otra cosa. Pero la gente votó por otro tipo de personajes y votó por un presidente contrario precisamente a Katz. Y ahora ellos tienen la mayor cantidad de votos y por tanto la mayor cantidad de diputados de este constituyente. Y sumados a la derecha, pues bueno, ya no te digo, a lo mejor qué clase de cuestión vaya a salir. Claro que si actúan con inteligencia no van a sacar algo que le rechace nuevamente la gente. Claro. Tendrá que tener algunas consideraciones, algunos avances mínimos respecto de la constitución que tienen ahora, que es la pinochetista. Sí, actualmente están con es esa una constitución, aún en términos de la democracia liberal y procedimental, una democracia incompleta en esa constitución, ¿sí? Y sin embargo, pues ahora vemos que lo peor de la ultraderecha es la que se lleva los votos. Y con esto prácticamente pues será, no sé, a lo mejor imposible que Gabriel Boric pueda consolidar las promesas de campaña, que si no las ha logrado aterrizar, pues con estos resultados mucho menos, ¿no, doctor? Bueno, no necesariamente. Pero también creo que es un proceso histórico de larga data que tendríamos que tener en cuenta. Es decir, el presidente Boric ganó con un margen muy pequeño en la primera vuelta, de hecho no lo obtuvo. También hay una polarización y hubo una reactivación de fantasmas. La constituyente que se presentó el 4 de septiembre, que tuvo el rechazo total, que tuvo el no apruebo, despertó de alguna manera algunos fantasmas en la sociedad chilena y se activaron en términos de decir cómo vamos a crear un Estado plurinacional, cómo vamos a crear un Estado que sea tan feminista. Hubo una serie de cuestiones que al parecer no están todavía resueltas a nivel social y que creo que es necesario también contextualizarlos históricamente. Sí, pero mira, ahí también fue un mal manejo, yo pienso en términos políticos. Por ejemplo, ¿qué pasó en Cuba? En Cuba estaba una propuesta constitucional que contemplaba estos derechos, por ejemplo, ¿no? Y se vio que iba a ser rechazado, entonces se retira, sale la Constitución aprobada por una inmensa mayoría, después se hace una labor para que la sociedad asuma que hay unos derechos que no tienen por qué estárseles negando a minorías, y se aprueba posteriormente y se resuelve de esa manera. El problema es que acá es como que se quisieron comer el pastel completo, y a lo mejor si hubieran actuado con más sentido político, los constituyentes hubieran sacado lo que generaba un consenso general y luego ir sacando por partes lo que quedara todavía, que no tuviera, digamos, un apoyo mayoritario y que pudiera tumbar como tumbó la Constitución. El problema es que ahora la derecha puede hacerlo bien y entonces vamos a tener una Constitución democrática, más pinochetista, pero ya avalada por la sociedad. O una constitución pinochetista descafeinada, doctor. Algo así, exacto, sí. Difusa. Difusa, exactamente. Que termina siendo no tan difusa. Que no tan difusa. Ahora, lo que ocurrió en Chile, lo que está ocurriendo en El Salvador, ¿notan ustedes que podría ser un avance de la derecha en Centroamérica o en Sudamérica? A mí me parece que es una agenda que se está articulando. Yo no sé, políticamente ya decíamos que en México no está tan articulada, pero sociológicamente me parece que sí lo está. Ese llamamiento a la orden, esa política y esa agenda antiderechos, esa centralidad para ir en contra de una agenda de género, me parece que sí es algo clave que se está articulando. Sí, doctor. Mira, yo no veo que... Hubo un momento en que parecía... algunos hablaban de ciclo, del fin del ciclo de los gobiernos progresistas de izquierda y que venía la derecha. Pues no duró más de 2 años o 3, ¿no? Y resurgió. Digamos que la sociedad le dio una segunda oportunidad a los gobiernos progresistas. Ahora, la democracia liberal implica eso, la posibilidad siempre del cambio. Sí. Y si les tocan crisis... La alternancia, bueno, pues, ¿no? Así es. Entonces hay el riesgo, sí, de que la derecha regrese a Argentina, pero acaba de llegar Lula en Brasil, ¿no? Hay la posibilidad de que la derecha se mantenga en Uruguay, pero se ganó en Colombia, lo que era prácticamente imposible. Es decir, los gobiernos progresistas y de izquierda no se ve que estén en retirada. En México, pues, la derecha no se ve que vaya a ganar ni Ostotipaquillo, man. Entonces, bueno. En Jalisco y a nivel nacional. En el país, yo hablo a nivel nacional. Sí, bueno.
Justo tipaquillo. Es un decir, Está bien, decir, no, por supuesto. Es un decir, agarrar cualquier... Su aspiración ahora de la derecha en México será ganar algunos municipios, ¿no? Ajá. Con trabajos algún estado. Pero bueno, y eso no quiere decir que sea muy de izquierda ni progresista el Morena, tiene de todo. Pero a lo que voy es que no hay ese repunte Yo creo que se no es ni veía. de izquierda ni progresista, ¿eh? Tiene elementos, tiene algunos elementos. Pero lo que voy es que ninguno, no se ve ese ambiente que se vivió. 30 segundos, doctor. Rápido. Sino que efectivamente hay un crecimiento del pensamiento conservador y de ultraderecha en el mundo, pero en América Latina me parece que no está haciendo o no tiene la capacidad de convertirse en el proyecto hegemónico como si lo fue el neoliberalismo, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, doctora Celia Magaña, jefa del Departamento de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos del CUCH. Gracias, doctora. Doctor Jaime Tamayo, jefe del Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales del CUCH. Doctor, gracias también por estar con nosotros. Y muchas gracias a usted. Nos vemos y escuchamos en la siguiente emisión de Catalejo. Gracias.